La relevancia y urgencia de abordar la desvinculación y reintegración de niños, niñas y adolescentes radica en que el reclutamiento constituye uno de los riesgos más críticos en el actual escenario del conflicto armado colombiano. Es una crisis que desde los años 80 no ha dejado de marcar nuestro territorio. Estos menores son sujetos de especial protección constitucional, debido a su vulnerabilidad extrema y a la obligación del Estado de garantizar y de proteger sus derechos. Sin embargo, al verse expuestos a situaciones de conflicto armado, vivencian situaciones traumáticas en sus vidas. A menudo en estos procesos de reinserción, estos jóvenes suelen ser revictimizados, ya que se les considera victimarios en vez de ser considerados víctimas. En estos procesos no se tiene en cuenta que estos jóvenes no participaron de estas acciones por interés propio, sino que fueron coaccionados, vulnerándoles su libertad y su autonomía de decisión. Este riesgo no es un fenómeno del pasado. Aunque las cifras oficiales reportan incrementos superiores al 40% en periodos recientes, existe un crítico subregistro de datos debido al silencio impuesto por los grupos armados y al temor de las familias en las periferias de denunciar, porque garantizar sus derechos es la única forma de cambiar nuestra historia. Bueno, la desvinculación y la reintegración de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado colombiano es una problemática urgente y prioritaria, ya que el reclutamiento de menores continúa siendo uno de los riesgos más graves y persistentes en el país. Aunque estos menores cuentan con protección constitucional especial debido a su alta vulnerabilidad, lo cierto es que en la práctica se enfrentan a situaciones que son profundamente traumáticas, derivadas pues a la violencia directa, a los constantes abusos, incluso a la ruptura de sus vínculos familiares. Además, durante su proceso de reintegración son revictimizados por la misma sociedad, que muchas veces pues los perciben erróneamente como los responsables directos de la violencia, ignorando que por lo general su participación ocurre bajo coerción o presión en contra de su voluntad. A esto se suma pues que la problemática continúa vigente y en aumento, y esto es evidenciado por cifras oficiales que demuestran los incrementos significativos de la participación de los adolescentes en el conflicto armado. Sin embargo, también los casos de desmovilización y reinserción también continúan en aumento. Por tanto, pues fortalecer los procesos de reintegración es fundamental para romper esos ciclos de violencia entre generaciones y garantizar la reparación integral de estos adolescentes. No sea solo una obligación legal, sino también una realidad efectiva en aquellos territorios que son sumamente afectados por esta problemática. ¿Qué empuja a miles de niños, niñas y adolescentes a vincularse a la guerra y al conflicto armado? No es una decisión aislada, es una mezcla de factores económicos, sociales y fallas estructurales. Vamos a abordar un poco al respecto. La base del problema es estructural. En territorios marcados por el conflicto, la pobreza extrema, el abandono del Estado y el aislamiento geográfico, existe un vacío de poder, vacío que es aprovechado por los grupos armados. Muchos menores perciben su ingreso a los grupos armados como una opción voluntaria, pero en realidad no es así. Es la determinación a medidas desesperadas. Alrededor del 51% de los menores que ingresan a las filas viven en pobreza extrema y alrededor del 77% tienen ingresos informales. En una situación de desempleo y falta de educación, esta se muestra como la mejor opción para salir adelante. A esto se suma un factor social crítico, el control del territorio. Los grupos armados no solamente combaten allí, sino tienen el control de la vida diaria, razón por la cual la guerra se ha naturalizado y el reclutamiento se ha invisibilizado. Si un joven intenta negarse
Esto pone en riesgo su vida y lo de su familia, imposibilitando cualquier tipo de denuncia. Y el drama no termina ahí. Cuando desean reintegrarse a su comunidad, son juzgados. Además, esto dificulta el proceso de sanación y reintegración. Finalmente, debemos hablar de dos brechas importantes. En primer lugar, el género. La Comisión de la Verdad ha sido clara. Las niñas y adolescentes están marcadas por la violencia sexual y el control reproductivo bajo amenazas. En segundo lugar, encontramos lo institucional. Aunque contamos con leyes y acuerdos de paz, existe una brecha enorme entre la realidad y la norma. El ICBF se encuentra con casos de depresión y de estrés postraumático, lo que refleja la dificultad de la reintegración al entorno. Colombia tiene las leyes, pero la solución real es más allá. Se necesita protección completa y sostenible de los territorios. La responsabilidad no es solamente del gobierno, es de toda la sociedad, porque mientras un niño o niña adolescente encuentre refugio en la guerra, no podrá existir una paz real. En cuanto al material audiovisual indagado para fortalecer el conocimiento sobre el impacto del conflicto armado, tenemos el primer recurso, el cual expone que en los últimos 5 años el reclutamiento infantil ha aumentado cerca de un 300%. Por ejemplo, entre 2019 y el 2024, más de 1.200 niños y adolescentes han sido reclutados. Sin embargo, como mencionábamos previamente, las cifras no son exactas, ya que intervienen aspectos como el lugar donde fueron incorporados y si se realizó algún tipo de denuncia. El segundo recurso visibiliza cómo los niños, niñas y adolescentes son reclutados o atraídos por grupos armados y delincuenciales, perdiendo su infancia y enfrentándose a los diferentes tipos de violencia. El mensaje central de este video es que deben ser reconocidos como víctimas, recibir un apoyo psicosocial oportuno y se deben fortalecer las estrategias de prevención institucional y comunitarias. El tercer recurso muestra cómo en Colombia muchos niños, niñas y adolescentes terminan vinculados a grupos armados o bandas criminales por mecanismos de explotación o manipulación, como lo pueden ser el dinero, promesas o cercanía de estos grupos a su comunidad, explicando también que la pobreza, la falta de oportunidades y el abandono estatal funcionan como un factor de riesgo o de proclividad y que una vez hacen parte de estos grupos armados, estos niños y jóvenes son utilizados para ejercer violencia, tráfico o explotación, lo cual pues obviamente afecta significativamente su vida y su desarrollo físico, psicológico y emocional. Según cifras oficiales, este fenómeno del reclutamiento de menores en Colombia es demasiado frecuente. Por ello, cifras oficiales mencionan que cada 20 horas un menor de edad en Colombia está siendo reclutado. Según la Defensoría del Pueblo, esta problemática afecta de manera desproporcionada, en especial a comunidades vulnerables. En el 2025, el 47% de víctimas pertenecían a pueblos indígenas y el 8% a comunidades afrodescendientes, confirmando un impacto diferencial ligado a la pobreza, la exclusión y el abandono estatal. Estas son bases de datos y cifras oficiales del colombiano y la FM. Es así que consideramos demasiado importante que muchas de las acciones que se necesitan para poder que nuestros niños, niñas y adolescentes nuevamente puedan estar en un proceso de reinserción social estén siendo más proporcionados a acciones que puedan acceder a la educación, que puedan acceder a temas de infraestructura locativa para sus viviendas, que haya más presencia del Estado y donde haya un mayor control, poder policial y también incluso mayor acompañamiento familiar. En términos de respuesta institucional, entonces se puede referir y se puede mencionar que desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se crean acciones para que más de 7.300 niños y niñas y adolescentes desde el año 1999 puedan ser desvinculados de grupos al margen de la ley.
a través de programas de restablecimiento de derechos. Sin embargo, muchos casos no se reportan o muchos menores no logran acceder a estos procesos. Es fundamental entonces que todas las atenciones psicosociales no solamente sean de manera inmediata, sino que también la clave está en que sean atenciones continuas. Es por eso también que la reintegración educativa flexible, donde se puedan crear programas de atención en diferentes modalidades para los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la educación formal, se convierte en un factor muy importante. Asimismo, se menciona que es demasiado relevante crear estrategias de formalización del empleo juvenil o incluso de emprendimientos, donde a través de programas como las cajas de compensación familiar, a través también de las políticas de Estado, se tenga una formación técnica, un apoyo a los emprendimientos y alianzas que se puedan tener con el sector productivo y privado. Asimismo, se considera que la reinserción no solamente parte de un concepto y de formación individual, sino también colectivo, donde la comunidad y las familias deben ser partes y garantes de estos procesos. Asimismo, se considera entonces muy importante que a través de la cultura, las tradiciones y las autoridades propias de cada uno de los estados, municipales o incluso desde las diferentes etnias, acompañados de entidades como ICBF, como la Agencia para la Reincorporación, como la Defensoría del Pueblo, sean garantes de que efectivamente nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un acompañamiento constante y no solamente una atención inmediata ante sus procesos de atención y reincorporación social. Solo dejar de más guerra, miseria y desolación.